A rockear jugadores, esta noche nosotros vamos a hablar de algo tan inesperado como dejar caer tu control justo cuando estabas a punto de hacer un peri perfecto. Sí, el curioso glitch de la lluvia en Zelda, Ocarina of Time, un detalle tan extraño que transforma algo cotidiano, como un aguacero virtual, en un misterio que parece salido de un creepypasta, pero sin tanto drama. Imagínatelo, caminas por Hyrule, la música de fondo acaricia tus oídos, y de pronto la lluvia comienza a comportarse como si estuviera en huelga, cayendo a destiempo o desapareciendo cuando más dramática se suponía que debía ser. Probablemente no sobrevivirías si eso pasara en la vida real. Imagina una tormenta que se prende y apaga como un foco defectuoso. Seguro acabarías buscando el menú de opciones de tu propia existencia. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá donde estás. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Caminas por los campos de Hyrule, ese verde inmenso que parece no tener fin, y de repente, el cielo se nubla. Lo conoces, la transición de día a noche, con su música que siempre marca un cambio. Pero aquí algo se siente distinto. La primera vez que la lluvia glitcheada aparece no sabes si reír, reiniciar la consola o simplemente aceptarlo como una señal divina. El agua empieza a caer, pero no sigue el patrón normal. A veces parece que las gotas caen más rápido que tu FPS en un raid de Genshin con demasiados efectos. Otras veces desaparece por completo justo cuando la tormenta debería intensificarse. Hay algo casi hipnótico en cómo este glitch transforma lo predecible en algo nuevo. Normalmente, la lluvia en Ocarina sirve para ambientar. Marca un tono más serio, o en ocasiones mágicas, acompaña un evento narrativo importante. Pero cuando el glitch aparece, rompe con esa lógica. Es como si el juego quisiera recordarte que, por debajo de su mundo perfecto, hay líneas de código que no siempre obedecen. Un hecho curioso, en Ocarina of Time, la lluvia no es aleatoria. Está programada para aparecer en momentos muy específicos, casi como un actor que entra en escena justo a tiempo. Sin embargo, este bug trastoca esa coreografía. Los jugadores todavía debaten si se trata de un error de la ROM, de la emulación, o de pequeños fallos en la consola original. Y aunque la mayoría coincide en que es un glitch de carga, otros insisten en que es un fenómeno intencional, como si Nintendo hubiera querido dejar un guiño oculto. La primera vez que alguien en la comunidad documentó el bug, lo describió como lluvia con libre albedrío. Suena ridículo, pero en cierto modo es real. La lluvia aparecía cuando no debía, y desaparecía cuando era más necesaria para la atmósfera. Y aquí viene el detalle marginal que pocos saben: en versiones tempranas del juego, durante pruebas internas, la lluvia era aún más errática. Existen rumores de que en algunos builds de prueba simplemente se encendía y apagaba al azar, como si Link cargara una nube personal sobre la cabeza. ¿Te imaginas a Miyamoto riéndose en una oficina, viendo a los testers confusos, preguntándose si Hyrule había sido convertido en un experimento de control climático? Claro, probablemente no pasó así, pero ¿no sería genial pensar que sí? El ambiente que genera este glitch es único. Vas avanzando, esperando esa calma solemne que normalmente trae la lluvia, y de pronto te sorprendes porque desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Se siente peor que perder una racha de 10 en Valorant por una AFK. Lo raro es que, en lugar de arruinar la experiencia, muchos jugadores sienten que el bug le agrega un toque surreal. Es como si el mundo de Ocarina se volviera consciente de ti y jugara contigo, mostrando sus costuras, pero sin romper la magia del todo. Incluso podrías decir que la lluvia glitcheada es un personaje más. Hay partidas donde parece seguirte, como un NPC bromista que se niega a hacer lo que se supone. Y en esas caminatas largas, cuando crees que ya entendiste el ritmo del juego, aparece de nuevo, recordándote que nunca tienes el control total. Es una lección extraña. Incluso en un mundo digital tan cuidadosamente construido, siempre hay espacio para el caos. La escena cobra aún más fuerza porque tú,
como jugador, estás en medio de la incertidumbre. Esa sensación rara que mezcla nostalgia, sorpresa y un poco de frustración divertida. Es como cuando encuentras un glitch en Minecraft y en lugar de arruinar el juego, te inspira a construir algo alrededor de él. Este es apenas el inicio de un viaje curioso. El glitch de la lluvia no solo es una anécdota de programación, sino un fenómeno que evolucionó en conversación, en mito y en pieza de memoria colectiva entre jugadores. Y aunque en este momento apenas notas lo extraño del aguacero digital, pronto entenderás que esta no es solo una lluvia más en Hyrule, sino el inicio de una historia que, aunque llena de errores, quedó marcada en la experiencia de toda una comunidad. El primer encuentro con el bug se siente como un déjà vu extraño, como si el juego estuviera tratando de recordarte que no es perfecto, aunque lo intente con todas sus fuerzas. Estás ahí, avanzando por Hyrule de noche, con ese cielo azul oscuro que tiende hacia lo púrpura, y la luna redonda flotando como si fuera una lámpara de papel mal colgada. El viento digital sopla, las chicharras pixeladas cantan, y de repente, el cielo se cubre de nubes. Tú lo sabes, se avecina lluvia. Pero cuando llega, no lo hace como siempre. No es esa cortina ligera de gotas que cae en ritmo, como una batería suave acompañando la música. Es diferente. Al principio piensas que es tu televisor. Tal vez un píxel muerto, o tal vez tu viejo cartucho que ya dio de sí. La lluvia parece romperse, gotas que aparecen a destiempo, como si alguien hubiera olvidado programar el metrónomo. A ratos llueve en una esquina de la pantalla, y en otra no, y lo más raro, cuando Link camina, la lluvia parece cambiar de intensidad, como si siguiera sus pasos de forma burlona. Es un momento extraño, porque no sabes si reiniciar o dejar que la rareza continúe. La primera vez que lo viviste fue de noche, con el cuarto en penumbra y solo la luz de la pantalla iluminando tus manos. Sentiste un cosquilleo, esa incomodidad divertida que surge cuando algo sale mal en un juego que conoces demasiado bien. Es como abrir el refrigerador esperando ver tu pizza guardada y en su lugar encontrar una sopa misteriosa que no recuerdas haber cocinado. No es que esté mal, pero algo no encaja. Lo que te sorprende es cómo algo tan simple, la lluvia, puede cambiar la atmósfera de toda la partida. Normalmente, cuando llueve en Ocarina, el ambiente se vuelve solemne, incluso épico, sobre todo en momentos como cuando Zelda escapa del castillo. Pero aquí, con este glitch, la atmósfera se vuelve más bien incómoda, casi cómica. Es como si el juego hubiera perdido el libreto, improvisando con gotas rebeldes que aparecen cuando quiere. Un dato curioso, la lluvia en Ocarina of Time no solo está ligada a la atmósfera, también tiene un papel narrativo. Por ejemplo, cuando tocas la Song of Stones, no solo invocas agua del cielo, también invocas un recuerdo, el molino, el ciclo del tiempo, la paradoja que encierra al juego. Es un símbolo cargado de peso. Así que cuando la lluvia glitch se comporta de forma aleatoria, es como si ese símbolo se burlara de ti. ¿Qué significa un aguacero cuando no llega en el momento indicado? La comunidad, con el tiempo, se dio cuenta de que muchos se habían topado con este fenómeno en condiciones similares, partidas largas, consolas un poco gastadas, o incluso en emuladores. Y aquí llega el dato excéntrico. Algunos jugadores reportaban que la lluvia glitchada aparecía justo después de entrar y salir de casas o templos, como si Hyrule no supiera qué clima establecer. El juego parecía confundido, como cuando tú sales de un cine de 3 horas y no recuerdas si afuera era de día o de noche. Los jugadores todavía debaten si este bug está ligado al motor gráfico o a los triggers de transición. Algunos sostienen que es un error al cargar el clima cuando el sistema cambia entre áreas. Otros, que es culpa de la memoria limitada de la consola. Y por supuesto, siempre está la teoría de los que aseguran que era un mensaje escondido, como si la lluvia glitch fuera una metáfora del ciclo imperfecto de tiempo que define la historia de Link. No importa qué tan académicas suenen esas discusiones, la realidad es que todos sabemos que, al final, un error es un error, aunque sea un error precioso. ¿Recuerdas con claridad cómo reaccionaste la primera vez? Tu mano se quedó inmóvil en el control, como si temieras que cualquier movimiento borrara lo que estabas viendo. Luego, la risa salió sola. El juego que habías jugado tantas veces te estaba mostrando algo nuevo,
como si te hubiera estado guardando un secreto. Fue casi mágico, aunque no tenía nada de intencional. Lo mejor de todo es que no estaba solo. Años después, al compartir la anécdota en foros, te diste cuenta de que muchos jugadores recordaban el mismo evento. Algunos incluso exageraban, diciendo que habían visto la lluvia moverse en direcciones contrarias o detenerse en seco, como si fueran gotas congeladas en el aire. No todos los recuerdos coinciden, pero esa es la magia de los glitches, son tan impredecibles que nunca puedes estar seguro de qué parte viviste tú y qué parte inventó tu memoria. La sensación es tan íntima como ver un error tipográfico en tu libro favorito, lejos de arruinarlo, lo vuelve tuyo. Ese glitch de la lluvia se convirtió en un recuerdo grabado, una especie de guiño privado entre el juego y tú. Y así, sin proponérselo, Ocarina of Time no solo fue el escenario de grandes batallas y viajes épicos, sino también de pequeños errores que hicieron que la experiencia fuera todavía más única. Lo atmosférico se vuelve raro en el instante en que aceptas que esta lluvia ya no está jugando bajo las reglas conocidas. Caminas por la llanura de Hyrule y lo que debería ser un ambiente solemne y melancólico, casi cinematográfico, se convierte en una especie de parodia climática. Gotas que caen a intervalos distintos, sombras que parecen no corresponder con nada, y ese sonido repetitivo del agua que, de pronto, se corta como un disco rayado. No importa cuántas veces lo vivas, la atmósfera que genera este glitch nunca se siente normal. Es como si estuvieras viendo una película con subtítulos mal sincronizados, sabes lo que debería pasar, pero la descoordinación lo convierte en otra experiencia. El contraste es tan fuerte que, sin querer, tu cerebro empieza a reírse. La lluvia normal en Ocarina of Time es casi poética. Marca momentos clave, desde el drama cuando Zelda huye a caballo, hasta la calma mágica que sientes al invocar la Song of Storms. Pero la lluvia glitch, con su anarquía absoluta, arruina esa solemnidad. Es como si la orquesta que toca la música del juego hubiera decidido improvisar jazz libre justo en la escena más seria de la película. Y ahí estás tú, atrapado entre la incomodidad y la diversión. Un hecho interesante es que, a nivel de diseño, Nintendo usaba la lluvia en Ocarina como un refuerzo emocional. No aparece porque sí, está cuidadosamente ubicada en momentos narrativos o transiciones importantes. Los jugadores todavía debaten si la famosa escena de Zelda lanzando la ocarina a Link habría tenido el mismo impacto sin el aguacero. La mayoría coincide en que no. El agua potencia la sensación de tragedia y urgencia. Pero el glitch rompe esa lógica y genera un antimomento. De pronto, lo solemne se convierte en absurdo, y lo absurdo, en algo memorable. Lo excéntrico viene cuando recuerdas que algunos jugadores afirmaban que la lluvia glitch podía afectar también la iluminación del entorno. Contaban que a veces los rayos del sol aparecían filtrándose entre nubes inexistentes, como si la física de Hyrule hubiera decidido tomar vacaciones. Era un efecto extraño, medio mágico, medio chafa, pero suficientemente raro para que los foros se llenaran de descripciones. Algunos incluso publicaban fotos mal tomadas de sus televisores, cuando aún no existía la captura digital fácil, para probar que no estaban inventando. Lo curioso es cómo esta atmósfera fallida no arruina la experiencia, sino que la transforma. Tú sigues caminando, escuchando cómo la música de fondo no sabe si combinarse con la lluvia o quedarse en un silencio incómodo. Es como estar en un karaoke donde el cantante entra tarde a todas las estrofas, duele, pero también entretiene. Y es aquí donde entra la magia de los glitches, te sacan de la narrativa oficial y te meten en otra, más íntima y absurda. El juego pierde el control, y tú, paradójicamente, te sientes más presente. No estás viendo una escena diseñada para emocionarte, estás siendo testigo de un error que solo algunos llegarán a vivir. Esa exclusividad accidental lo vuelve especial, casi como encontrar un easter egg que nunca estuvo planeado. Mientras avanzas bajo esa lluvia extraña, empiezas a fijarte en detalles que normalmente ignorarías, como el suelo brilla con reflejos falsos, como el cielo parpadea en tonos azules y grises sin decidirse. Hasta los enemigos parecen confundidos, atacándote sin la solemnidad habitual. Es como si Hyrule entero hubiera entrado en un modo de comedia involuntaria.
Un chiste interno surge en tu cabeza: si Link tuviera paraguas, seguro también estaría roto. Y lo imaginas corriendo con un objeto que se abre y cierra solo, dejándolo empapado de todas formas. Es absurdo, pero encaja perfectamente con el ambiente que el glitch genera. Lo más curioso es que, aunque parezca una falla menor, esta lluvia glitch crea una atmósfera que ningún mod o parche ha podido replicar del todo. Incluso en versiones remasterizadas, donde el clima funciona como reloj suizo, falta ese aire de rareza que hacía que el juego pareciera vivo, aunque fuera por accidente. Y así, mientras la tormenta improvisada continúa, entiendes que lo atmosférico en los videojuegos no siempre depende de la intención del diseñador. A veces, es justo lo contrario, un error que rompe la armonía y te obliga a ver el juego desde otra perspectiva. Ocarina of Time, con toda su fama de perfección, guarda en sus grietas un recordatorio de que la imperfección también puede ser hermosa. El código travieso detrás del clima se siente como abrir un cuaderno de notas de un programador que decidió dejar garabatos entre fórmulas matemáticas. Sabes que la lluvia en Ocarina of Time no es un fenómeno aleatorio, sino una serie de instrucciones precisas: si entras a cierta área, si ocurre cierto evento, si suena cierta música, entonces el cielo debe oscurecerse y el agua debe caer. Todo perfectamente cronometrado, como si fuera un teatro digital. Pero cuando el glitch se asoma, es como si alguien hubiera cambiado las páginas del libreto y los actores olvidaran sus diálogos. Imagínatelo, la consola de Nintendo 64 apenas podía procesar tantos cálculos al mismo tiempo. Con solo 4 MB de RAM de base, el juego tenía que hacer malabares para mover a Link, mostrar enemigos, cargar sonidos, texturas y encima manejar el clima. Es casi milagroso que funcionara tan bien. Y claro, cuando pedías que todo saliera perfecto, lluvia, transiciones de áreas, iluminación y enemigos moviéndose a la vez, a veces el código decidía revelarse. Como cuando tu PC abre 20 pestañas de Chrome y dice: basta, yo también tengo límites. Un hecho curioso es que la lluvia en Ocarina está conectada con los triggers de transición. No hay un clima dinámico real, el juego no decide si llueve, simplemente activa o desactiva un efecto gráfico según las condiciones predefinidas. Esto significa que si esos triggers se cruzan mal, por ejemplo, al entrar y salir de un área demasiado rápido, el juego se confunde. Y entonces ocurre la magia: la lluvia cae cuando no debería, o se corta en seco como si alguien hubiera apagado un interruptor. Pero la parte excéntrica, esa que pocos mencionan, es que en algunos builds del cartucho japonés se reportaron variaciones del bug mucho más caóticas. Algunos testers aseguraban que la lluvia no solo se activaba en momentos indebidos, sino que llegaba a mezclar efectos visuales de niebla o incluso de polvo. Imagínate caminar por Hyrule con gotas cayendo sobre ti mientras al fondo todo parece cubierto por un filtro sepia. Más que un error, parecía un prototipo de mod gráfico avant-garde. Los jugadores todavía debaten si esto se debe a limitaciones del motor o a fallos en la lectura del cartucho. Los más técnicos explican que se trata de errores en la forma en que la consola gestiona los buffers gráficos. Cuando las texturas del clima se cargan fuera de orden, el efecto se corrompe. Pero otros, más románticos, sostienen que la lluvia glitch es una especie de soplo de vida en un mundo artificial, como si el código mismo quisiera recordarte que no todo puede estar bajo control. Lo divertido es que, cuando piensas en este glitch desde fuera, te das cuenta de lo humano que suena. El programador probablemente escribió una línea de código pensando: esto nunca va a fallar. Y aquí estás tú, décadas después, caminando bajo una tormenta que aparece y desaparece con el humor de un gato. Es como si el código tuviera personalidad, decidiendo cuándo molestarte y cuándo dejarte en paz. En cierto modo, este glitch convierte al juego en una especie de improvisador digital. Normalmente, la lluvia llega como parte de un guión escrito. Pero cuando el código se tropieza, surge un nuevo tipo de narrativa, inesperada, imperfecta, pero memorable. Tú no recuerdas cada vez que llovió bien en Ocarina. Pero seguro que recuerdas esa noche en la que las gotas aparecían y desaparecían como un foco parpadeante. Y lo gracioso es que, aunque entendamos que todo esto es un error de programación, no deja de sentirse mágico.
como si hubieras entrado en una dimensión donde Hyrule ya no sigue las reglas establecidas. Un universo paralelo que existe dentro del mismo cartucho, accesible solo para quienes tienen la suerte de activar el bug. Mientras caminas bajo esa tormenta desobediente, piensas que el código, aunque esté escrito para ser rígido y exacto, siempre encuentra maneras de torcerse. Como cuando en tu celular escribes "voy" y el autocorrector decide cambiarlo por "voy a llorar". El programador no lo planeó, pero la máquina encontró su propio chiste interno. Y en ese humor inesperado, el juego se vuelve aún más humano. Cuando los foros explotaron con la noticia de la lluvia glitcheada, Internet todavía estaba en pañales. No había TikTok para mostrar clips, ni Reddit tan masivo como ahora. Lo que había eran tablones oscuros con fondos grises, firmas llenas de GIFs mal comprimidos y discusiones que podían durar semanas porque alguien respondía con una conexión de dial-up. Y ahí, en medio de todo eso, surgió el murmullo: ¿alguien más ha visto la lluvia comportarse raro en Ocarina of Time? Tú recuerdas haber leído las primeras descripciones con escepticismo. Decían cosas como: la lluvia empezó a caer, pero solo en la mitad derecha de la pantalla, o entré y salí rápido de la casa de Link y ahora la tormenta suena como tambores desafinados. Era difícil creerlo porque, hasta ese momento, la idea de que un juego tan pulido como Ocarina pudiera tener fallos visibles parecía casi sacrílega. La consola de Nintendo 64 no era precisamente famosa por sus bugs evidentes, y mucho menos en títulos insignia. Un hecho curioso, se sabe que la comunidad de Zelda en foros como GameFAQs y los primeros boards de IGN fue de las más meticulosas en documentar glitches. Había gente que dedicaba horas a intentar replicarlos, como si fueran experimentos de laboratorio. El glitch de la lluvia se convirtió en uno de esos casos. Algunos usuarios incluso trataban de darle una explicación científica dentro de la ficción: tal vez es un error en el flujo mágico de Hyrule, o es el espíritu de la Son of Stones jugando contigo. Lo excéntrico fue que, en medio de esas discusiones, aparecieron jugadores que juraban que el bug tenía efectos secundarios. Decían que, después de experimentar la lluvia irregular, los enemigos se volvían más agresivos o que ciertos NPC aparecían en horarios equivocados. La mayoría eran exageraciones o simplemente recuerdos mal grabados por la nostalgia, pero contribuyeron a inflar el mito. Era como cuando alguien asegura que en Pokémon Red podías capturar a Memo moviendo un camión, improbable, pero irresistible de creer. Los jugadores todavía debaten si este fenómeno era realmente común o si estaba limitado a ciertas copias o condiciones técnicas. Algunos afirman que nunca lo vieron en su vida, a pesar de haber jugado cientos de horas. Otros aseguran que les pasó varias veces y que era parte natural de la experiencia. La línea entre memoria colectiva y sugestión se vuelve borrosa, y ahí es donde nace la magia de los mitos gamer. Lo cierto es que, con el tiempo, el glitch se volvió casi un rito de paso en las conversaciones sobre Ocarina. Si habías visto la lluvia comportarse raro, podías contar la historia y sumarte al club. Si no, te quedaba la duda, esa semilla que hacía que volvieras a encender tu consola para comprobarlo. Así funcionaban los foros, una especie de hoguera digital donde los jugadores compartían anécdotas como si fueran leyendas urbanas. Y tú, leyendo esas publicaciones a altas horas de la noche, empezabas a preguntarte si lo tuyo había sido un error aislado o parte de algo más grande. Volvías a pensar en ese aguacero improvisado, recordando cómo tu propia partida se había sentido distinta. Y con cada post, con cada usuario confirmando, tu experiencia se volvía menos solitaria y más parte de una narrativa colectiva. El recuerdo más vivo es el de un hilo interminable que simplemente se titulaba "The Rain is Alive", la lluvia está viva. Una mezcla de chistes, teorías y testimonios que, de manera involuntaria, bautizó al glitch como un fenómeno con nombre propio. Era ridículo y genial al mismo tiempo. Al final, esos foros funcionaron como una especie de archivo histórico. Sin ellos, quizá el glitch de la lluvia habría quedado en anécdotas individuales, condenadas al olvido. Pero gracias a esas discusiones, quedó inmortalizado. Lo atmosférico, lo raro,
lo técnico y lo imaginado se mezclaron hasta crear un mito que sigue dando vueltas cada vez que alguien habla de lo imperfecto y maravilloso que puede ser Ocarina of Time. El glitch que casi parece arte empieza cuando dejas de verlo como un error molesto y comienzas a apreciarlo como una instalación accidental dentro de un museo digital llamado Hyrule. Caminas por los campos abiertos y, de repente, la lluvia deja de caer en ritmo, transformando la pantalla en un collage caótico, gotas a destiempo, luces del sol que se cuelan entre nubes inexistentes y sonidos que entran y salen como si alguien estuviera jugando con un ecualizador invisible. Es un desastre técnico, pero tus ojos lo procesan como si fuera un cuadro impresionista animado. La belleza está en lo impredecible. Normalmente, la lluvia en Ocarina of Time es cinematográfica, limpia, como una toma planificada en una película de Spielberg. Pero cuando el glitch se activa, ocurre algo más cercano al cine experimental, una tormenta que no sigue guión y que convierte cada paso en un lienzo único. ¿Quién iba a pensar que la consola que apenas podía con 20 polígonos en la cara de Link terminaría generando paisajes casi poéticos por error? Un hecho curioso es que algunos fotógrafos digitales de la época, los que tomaban fotos de la pantalla de sus televisores con cámaras baratas, llegaron a compartir imágenes del bug en revistas o foros, tratándolas como piezas estéticas. Había quienes recortaban las imágenes para quitar los bordes de la tele y las presentaban como si fueran screenshots oficiales. En retrospectiva, parecían más arte conceptual que pruebas de un glitch. La parte céntrica es que ciertos jugadores afirmaban que, en medio de la lluvia glitcheada, la música del juego sonaba más emocional. Claro, era una ilusión, el audio simplemente se reproducía mal, cortándose o mezclándose con los efectos de ambiente. Pero para quienes lo vivieron, parecía que el juego estaba improvisando una sinfonía melancólica. Algunos incluso aseguraban que ese sonido irregular los había inspirado a tocar versiones alternativas de la Song of Storms en la vida real. Los jugadores todavía debaten si esto es solo romanticismo retroactivo o si realmente había algo especial en la forma en que la consola mezclaba mal los sonidos. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la memoria embellece los errores. Ese glitch, que en los 90 tal vez fue un fastidio para un niño de 10 años, ahora se recuerda como una experiencia estética casi sagrada. Tú lo sientes de inmediato cuando revives la escena en tu mente. Link, pequeño en medio de la inmensidad, corre bajo un cielo descoordinado. La lluvia se apaga en un lado del mapa y se enciende en el otro, como si estuvieras observando dos realidades superpuestas. Y en esa imperfección surge una atmósfera que ningún desarrollador hubiera planeado, pero que ningún jugador que la vivió olvida. Es como escuchar a una banda tocar en vivo y equivocarse de nota, pero hacerlo con tanta pasión que terminas aplaudiendo igual. O como ver una pintura con manchas accidentales que resultan más interesantes que el trazo calculado. Esa es la paradoja, lo que debía ser un error técnico terminó siendo un espectáculo accidental que muchos sintieron como una revelación artística. Incluso hoy, con emuladores modernos que permiten gráficos en HD y MADs que arreglan cada rincón del juego, hay quienes buscan reproducir el glitch a propósito. Porque, aunque la lluvia original sea perfecta en su diseño, no transmite lo mismo que aquella tormenta desobediente. Esa que parecía tener vida propia, rebelándose contra el guión. Y mientras caminas bajo esa obra de arte, improvisada, no puedes evitar sonreír. Porque, aunque sabes que no era intencional, en tu memoria quedó guardado como un momento mágico. Uno de esos instantes en que un videojuego trasciende sus límites técnicos y se convierte en algo más, una experiencia estética accidental, una lluvia que, sin quererlo, pintó de arte la pantalla de tu televisor. Teorías locas de jugadores empiezan a florecer como hongos después de la lluvia, y lo divertido es que muchas suenan tan disparatadas que casi dan ganas de creerlas. Apenas los foros y las primeras comunidades online empezaron a comparar experiencias, surgió esa chispa creativa que convierte cualquier error técnico en material de mitología gamer. Y claro, el glitch de la lluvia en Ocarina of Time no iba a quedarse atrás. Una de las teorías más populares decía que el bug era intencional, un guiño secreto de Miyamoto sobre el ciclo imperfecto del tiempo. Según los creyentes, la lluvia descoordinada simbolizaba que Hyrule mismo estaba roto, atrapado en un loop infinito que ni siquiera la Trifuerza podía ordenar.
Básicamente, un error de renderizado se convirtió en una alegoría filosófica, digna de un ensayo universitario. Un hecho curioso, hay constancia de que Nintendo sí ha escondido pequeños guiños y secretos filosóficos en la saga Zelda. Por ejemplo, la paradoja temporal de la Son of Stones fue confirmada como un detalle intencional de diseño. Así que, cuando los jugadores veían la lluvia fallando, no parecía tan descabellado pensar que podía ser un mensaje oculto. La frontera entre error y simbolismo se volvió difusa. Lo excéntrico llegó con quienes aseguraban que la lluvia glitch era un llamado a eventos ocultos en el juego. Algunos afirmaban que, si la experimentabas, había más probabilidad de encontrar easter eggs inexistentes, como la supuesta aparición de un espíritu en el cementerio de Kakariko. Otros aseguraban que la lluvia era la pista para descubrir una versión secreta del Templo del Agua, aún más complicada que la normal, como si alguien necesitara más sufrimiento ahí. Los jugadores todavía debaten si estas teorías surgieron como bromas que se salieron de control o como auténticas creencias alimentadas por la imaginación colectiva. Lo cierto es que el glitch se convirtió en un lienzo en blanco donde cada fan pintaba su interpretación. Para algunos, era un fallo técnico. Para otros, un símbolo narrativo. Y para unos cuantos, la puerta a un misterio mayor que jamás fue revelado. Y no faltaron los que mezclaron superstición gamer con humor. Se decía, en tono de broma, que si jugabas de madrugada con la lluvia glitcheada activa, podías invocar a Ganondorf antes de tiempo, o que Epona se volvería más rápida, porque estaba mojada. Ridículo, sí, pero también irresistible. Es como cuando alguien en Minecraft asegura que Herobrine sigue vivo en las semillas, malditas, sabes que no es real, pero quieres creerlo por diversión. Tú lees todas estas teorías con una sonrisa, recordando la primera vez que viste el bug. Lo gracioso es que, aunque sepas que es solo un fallo en el código, no puedes evitar pensar en esas interpretaciones más locas. Porque, de alguna manera, le agregan magia al recuerdo. Lo convierten en algo más grande que un simple error gráfico. Y así, la lluvia glitch dejó de ser solo un fenómeno técnico para transformarse en un campo de especulación colectiva. Cada gota desobediente era interpretada como una pista, cada apagón del sonido como un secreto. Y en esa avalancha de teorías, el glitch pasó a ocupar un lugar especial en la cultura gamer, no como un error a corregir, sino como un misterio que nunca necesitó respuesta. Impacto en speedruns y retos. Aquí es donde el glitch de la lluvia pasa de ser un simple detalle curioso a convertirse en un factor que modificó la manera en la que ciertos jugadores enfrentaron Ocarina of Time. Tú, que alguna vez pensaste que la lluvia era pura decoración, descubres que en manos de la comunidad speedrunner cualquier pequeño cambio puede alterar estrategias completas. Porque cuando alguien intenta terminar el juego en menos de 20 minutos, hasta un segundo extra de animación climática se vuelve decisivo. Lo primero que notas es que la lluvia glitch no solo era un efecto visual raro, sino que podía alterar sutilmente el ritmo de algunas escenas. En ciertos casos, los ciclos de enemigos parecían desincronizarse, y hasta el comportamiento de algunos NPCs se veía ligeramente retrasado. Para el jugador común esto es casi imperceptible, pero para un speedrunner obsesionado con la optimización, es como descubrir que la pista de carreras de Mario Kart tiene un bache invisible que nadie había notado. Un hecho curioso, la categoría Ani% de Ocarina of Time es famosa porque ha evolucionado tanto que los jugadores pueden llegar a la pelea final con Gañón en cuestión de minutos gracias a glitches encadenados. En ese ecosistema, que aparezca un bug climático con potencial de manipular tiempo se siente como abrir un nuevo capítulo en el manual de trucos no oficiales del juego. Y aquí es donde la excentricidad se dispara. Algunos jugadores decidieron entrenar rutas especiales bajo la lluvia glitch, convencidos de que podían sacar ventaja de su comportamiento errático. Se llegó a decir que los saltos de precisión en ciertos puentes eran más fáciles porque las animaciones del entorno se ralentizaban. Otros afirmaban que la lluvia glitcheada modificaba el RNG de cofres y pescas, como si Link tuviera un amuleto acuático escondido. Los jugadores todavía debaten si estas percepciones eran reales o simples ilusiones causadas por la obsesión de encontrar patrones en lo aleatorio. Lo que es cierto es que se organizaban pruebas comparativas, corridas bajo lluvia normal contra corridas bajo lluvia glitch.
Algunos juraban ver mejoras, otros demostraban que no había diferencia, y un grupo más simplemente disfrutaba del caos de probar. Tú imaginas la escena, un grupo de speedrunners reunidos en Discord a las 3 de la mañana, repitiendo una y otra vez un salto al milímetro, con comentarios como, no, ahora sí funcionó porque el relámpago sonó más tarde. Es tan absurdo como fascinante, y de alguna forma le da un aire casi científico a la práctica, como si se tratara de un laboratorio climático dentro de Hyrule. En medio de toda esta fiebre, el glitch adquirió un nuevo estatus, no solo era estético o narrativo, sino también competitivo. Hubo debates encendidos sobre si debía permitirse en las categorías oficiales de speedrun o si era un factor demasiado azaroso para considerarse legítimo. Al final, la comunidad nunca llegó a un consenso definitivo, pero dejó claro algo: la lluvia, incluso cuando se comporta mal, siempre cambia la experiencia de juego. Y así, lo que comenzó como un simple fallo atmosférico terminó metiéndose en las tablas de récords, en discusiones de foros y en la memoria de quienes buscan romper límites. Para ti, que solo querías una aventura tranquila en el campo de Hyrule, resulta cómico pensar que esa misma lluvia pudo ser el ingrediente secreto en la receta de un récord mundial. Una lluvia con personalidad propia. Para este punto, ya no ves la lluvia glitch como un error aislado, sino como si fuera un personaje más en tu viaje por Hyrule. Empiezas a percibirla con rasgos humanos, como si tuviera humor propio, rebelde y caprichoso. En vez de seguir el guión que los programadores escribieron, decide improvisar, aparecer cuando no la esperas, desaparecer cuando más la necesitas, o quedarse colgada en un bucle extraño que convierte tu exploración en algo casi surreal. La primera vez que la comparas con la lluvia normal, la diferencia es brutal. La lluvia regular en Ocarina of Time tiene un ritmo definido, aparece en eventos clave, acompaña momentos narrativos y luego se va. Pero la lluvia glitch, esa sí que juega sus propias reglas. Es como un compañero de escuadra en un shooter online que no obedece la estrategia y, aún así, logra hacer una jugada maestra de pura casualidad. Un hecho curioso que refuerza esta idea: en el desarrollo original de Ocarina of Time, los programadores dedicaron mucho esfuerzo a los efectos climáticos para dar mayor realismo. Por eso, la lluvia no es simplemente una textura encima de la pantalla, está sincronizada con cambios de iluminación y sonido. Eso hace que cualquier fallo en su lógica genere sensaciones extrañas, porque rompe un sistema más complejo de lo que parece. Y hablando de rarezas excéntricas, algunos jugadores aseguraban que esta lluvia glitcheada parecía emocional, aparecía más seguido cuando estabas bajo de vida o cuando entrabas en zonas poco visitadas. ¿Coincidencia? Probablemente sí, pero en internet hay quienes hicieron tablas y gráficas como si estuvieran descifrando el comportamiento de una criatura con voluntad propia. Los jugadores todavía debaten si esta lluvia debe interpretarse solo como un bug técnico o como una especie de arte emergente, donde la imperfección genera una narrativa inesperada. Para ti, la experiencia es más personal, se siente como si el mundo digital te hablara, como si el mismísimo cartucho de Nintendo 64 tuviera un secreto que contar, pero solo en las noches en que decides encender la consola después de medianoche. Y no puedes evitar reírte al pensarlo. Mientras otros buscan clima dinámico en juegos modernos de mundo abierto con millones de dólares de presupuesto, aquí estás, atrapado en un bug de un juego de 1998 que parece tener más alma que muchos títulos actuales. Es como si la tormenta digital tuviera sus propias bromas internas, un sentido del humor extraño que solo se comparte contigo. A cada paso bajo esa lluvia traviesa, sientes que el juego adquiere capas de personalidad, a veces burlón, a veces melancólico, y a veces simplemente absurdo. Y aunque sabes que no es más que un error en líneas de código, no puedes evitar pensar que esa rebelde tormenta digital, en su imperfección, se convierte en un testigo íntimo de tu aventura. Más allá de Hyrule, te das cuenta de que la fascinación por glitches climáticos no es exclusiva de Ocarina of Time. A lo largo de los años, muchos juegos han tenido errores que alteran el clima de formas impredecibles, y la comunidad gamer siempre ha encontrado en ellos algo mágico, casi poético. Desde tormentas de fuego en Skyrim hasta lluvias pixeladas en Stardew Valley, los fallos de programación generan experiencias únicas que ni siquiera los diseñadores podrían planear. Un hecho curioso es que en The Legend of Zelda, Majora's Mask,
el ciclo del tiempo y la manipulación climática son elementos fundamentales del juego, y algunos glitches en esos sistemas pueden hacer que la lluvia o la niebla aparezcan en horarios inusuales, modificando la percepción de los eventos. Al igual que en Ocarina, la imperfección crea una narrativa accidental que algunos jugadores buscan activamente para añadir complejidad y sorpresa. Lo excéntrico viene cuando piensas en la cantidad de horas que la comunidad ha dedicado a documentar estos fenómenos. Hay jugadores que llevan bitácoras completas sobre cada anomalía, anotando desde la intensidad de la lluvia hasta la posición de NPCs afectados. Algunos incluso generan mapas de lluvia glitch para recrear las condiciones exactas y compartirlas con otros fanáticos. La obsesión es tan detallada que parece casi científica, mezclando la curiosidad con la pasión por la exploración virtual. Los jugadores todavía debaten si estos errores enriquecen la experiencia o si arruinan la inmersión. Algunos argumentan que un glitch rompe la narrativa y distrae del diseño original. Otros sostienen que la belleza de los juegos reside en su imprevisibilidad y que estas anomalías agregan capas de interacción y descubrimiento, transformando lo ordinario en extraordinario. Para ti, la verdad está en el equilibrio. Un glitch puede ser frustrante o encantador, dependiendo de cómo lo vivas. Mientras reflexionas sobre esto, te das cuenta de que la lluvia glitcheada de Ocarina no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio, el encanto de lo inesperado en los videojuegos. Cada error climático tiene su propia personalidad, y los jugadores que los experimentan se convierten en testigos de un arte accidental. En cierto sentido, el glitch actúa como un puente entre la programación rígida y la creatividad del jugador, invitándote a interactuar con el mundo de maneras que no estaban previstas. Incluso en juegos modernos con motores avanzados, donde el clima es dinámico y controlable, la nostalgia por errores como la lluvia de Ocarina persiste. Hay algo reconfortante en saber que, incluso en un universo digital meticulosamente diseñado, siempre existe la posibilidad de que algo salga mal y que ese fallo se transforme en un recuerdo inolvidable. Y así, mientras caminas por Hyrule bajo gotas que no obedecen reglas, comprendes que la magia de este glitch no reside solo en la lluvia, sino en la capacidad de los videojuegos para sorprendernos cuando menos lo esperamos. Es un recordatorio de que incluso los mundos digitales más perfectos pueden ser impredecibles, y que esa imprevisibilidad puede convertirse en uno de los mayores placeres de jugar. Los patrones de la lluvia glitcheada comienzan a sentirse casi como un lenguaje secreto. Caminas por Hyrule y, a medida que observas el comportamiento irregular de las gotas, notas pequeños ritmos que se repiten, un parpadeo aquí, un destello de luz allá, un sonido cortado de manera peculiar. Es como si el juego estuviera enviando señales, y aunque sabes que no hay intención detrás de ello, tu mente quiere interpretarlas. Los humanos siempre buscan patrones, y tú no eres la excepción. Un hecho curioso, algunos jugadores crearon cronologías de la lluvia glitch, anotando los momentos exactos en que aparecía o desaparecía y comparándolos con eventos de la historia. Descubrieron que, aunque el glitch parecía aleatorio, ciertos comportamientos se repetían bajo condiciones similares de entrada y salida de áreas. No es magia, pero es lo suficientemente raro como para que parezca un lenguaje oculto dentro del código. La excentricidad llega cuando te das cuenta de que hay quienes se tomaron esto muy en serio, tratando de predecir la lluvia glitch. Documentaban cada movimiento de Link, cada interacción con NPCs y cada acción que activara o desactivara triggers del clima. Era como si el juego hubiera desarrollado su propio horóscopo climático, y cada jugador buscaba alinearse con él para experimentar la anomalía de manera perfecta. Los jugadores todavía debaten si esto tenía algún valor práctico en el juego. Algunos argumentan que estas tablas solo servían para presumir en foros o streamings de speedruns, mientras que otros sostienen que entender la lluvia glitch podía facilitar la navegación o la sincronización de ciertos eventos. Tú sabes que, aunque no haya una utilidad concreta, la fascinación por controlar lo imprevisible se convierte en un entretenimiento en sí mismo. Mientras avanzas por los prados y los bosques, observas cómo la lluvia aparece en lugares improbables, cayendo sobre Link y dejando charcos que no deberían existir. Cada vez que el glitch se activa, tu atención se dispara, porque nunca sabes qué esperar. Ese misterio se combina con la atmósfera del juego, haciéndote sentir que Hyrule tiene más secretos de los que aparenta. Y es que,
más allá de la técnica y de la programación, hay un factor psicológico interesante: la imprevisibilidad genera emoción. Incluso cuando sabes que es un error, no puedes evitar sentir que algo especial está ocurriendo. Es un recordatorio de que, en los videojuegos, la magia no siempre reside en los gráficos o la narrativa, sino en la capacidad de sorprender y mantener la curiosidad del jugador despierta. Al final, la lluvia glitch se convierte en un compañero silencioso de tus exploraciones. Puede aparecer o desaparecer, burlarse de tus expectativas y crear momentos memorables que ningún parche podrá replicar completamente. Esa sensación de incontrolable, mezclada con la familiaridad de Hyrule, transforma la experiencia en algo único y profundamente personal. A medida que te adentras más en la travesía bajo la lluvia glitch, comienzas a notar que incluso pequeños detalles del entorno reaccionan de manera inesperada. La luz de la luna, filtrándose entre las nubes pixeladas, genera reflejos que no corresponden a la física normal del juego. Los charcos que se forman bajo los árboles parecen comportarse de manera independiente, como si cada gota tuviera conciencia. Caminar sobre ellos se siente diferente, más tangible, aunque en realidad solo estés viendo un efecto visual mal sincronizado. Un hecho curioso: los desarrolladores de Ocarina of Time incorporaron elementos como charcos y reflejos para dar profundidad al mundo, a pesar de las limitaciones de la N64. La lluvia glitch, al interferir con estos efectos, genera un contraste casi surrealista, donde el diseño intencional se mezcla con la imperfección aleatoria. Esto provoca sensaciones que nunca fueron planeadas, pero que sorprendentemente funcionan a nivel estético. Lo excéntrico es que algunos jugadores comenzaron a documentar la interacción de enemigos y NPCs con la lluvia glitcheada. Había reportes de Octoroks que se detenían justo en el borde de charcos inexistentes, de cuervos que parecían esquivar gotas que no caían del todo y hasta de Deku Scraps que desaparecían o reaparecían sin lógica aparente. La comunidad encontró un extraño placer en catalogar estos comportamientos como si fueran criaturas de un zoológico imaginario. Los jugadores todavía debaten si la lluvia glitch afectaba realmente la mecánica del juego o si todo era ilusión perceptual. Algunos juraban que ciertos movimientos o ataques se volvían más fáciles de ejecutar bajo la lluvia desordenada, mientras que otros argumentaban que era una ilusión causada por la atención adicional que dedicaban a observar el entorno. Sea cual fuera la verdad, lo que importa es que el glitch transformaba la experiencia, haciendo que cada paso se sintiera cargado de posibilidad y sorpresa. Tú avanzas, contemplando cómo el glitch amplifica la sensación de exploración. Normalmente, un jugador conoce Hyrule como la palma de su mano, sabe dónde está cada cofre, cada enemigo, cada secreto. Pero la lluvia irregular introduce incertidumbre. Cada esquina del mapa puede ofrecer un espectáculo distinto, un patrón que no esperabas, un charco que parece tener vida propia. Es una forma de redescubrir el mundo, de verlo familiar como extraño y fascinante. Incluso la música parece participar en esta danza caótica. Algunos cortes se repiten de manera irregular, como si el audio también estuviera jugando con la lluvia. Cada paso de Link bajo las gotas produce un contraste auditivo que incrementa la sensación de imprevisibilidad. Te das cuenta de que, aunque esto es un error técnico, a nivel sensorial es más rico que muchas de las secuencias programadas de manera intencional. En este punto, comprendes que la magia de la lluvia glitch no está solo en lo visual, ni solo en lo técnico. Está en la interacción de todos los elementos: luz, sonido, movimiento y percepción. Cada error se convierte en un nuevo matiz, cada anomalía en una pincelada sobre el lienzo digital de Hyrule. Y mientras avanzas, te sientes parte de algo único, un observador privilegiado de un fenómeno que solo ocurre cuando el código decide ser rebelde. A estas alturas, ya no puedes separar la experiencia del glitch de la narrativa de Hyrule. Cada escena parece interactuar con la lluvia de manera diferente. En el bosque Kokiri, las hojas parpadean como si la tormenta fuera un fotógrafo nervioso tomando instantáneas. En Lon Lon Ranch, los caballos parecen esquivar gotas que no existen, y en el Templo del Agua, la iluminación líquida se distorsiona, generando un efecto casi psicodélico. Es como si cada región del mapa tuviera su propia personalidad frente al error. Un hecho curioso: los efectos de clima en Ocarina of Time estaban cuidadosamente diseñados para reforzar la narrativa. Por ejemplo,
la Son of Storms no solo invoca lluvia, sino que activa un recuerdo y establece un ciclo de tiempo que conecta distintos personajes y locaciones. Cuando el glitch se manifiesta, rompe esta armonía narrativa, generando un ritmo que los jugadores llaman improvisación narrativa, escenas que nunca fueron planeadas, pero que funcionan sorprendentemente bien en la percepción del jugador. La excentricidad surge al notar cómo este error puede influir en tus emociones. Algunos jugadores aseguran sentir una mezcla de humor y misterio al ver la lluvia caer de manera impredecible. Incluso los más escépticos admiten que la atmósfera creada es más memorable que algunas de las secuencias lineales más pulidas. El glitch, en otras palabras, tiene una estética propia. Los jugadores todavía debaten si estas sensaciones son producto de la nostalgia o de la percepción individual. Algunos argumentan que el glitch no añade valor, mientras que otros sostienen que es un ejemplo de cómo lo inesperado puede enriquecer la experiencia de juego. Para ti, la respuesta está clara: el momento se convierte en un recuerdo imborrable, un encuentro único con la versión más rebelde de Hyrule. Mientras exploras, comienzas a notar detalles que normalmente pasarías por alto: charcos que reflejan la luz de manera errática, partículas de lluvia que se suspenden en el aire, sombras de Link que se multiplican brevemente. Todo se combina para generar una sensación de inestabilidad controlada, un tipo de caos que, paradójicamente, se siente profundamente orgánico. Es como ver un cuadro que nunca fue terminado, pero cuya imperfección lo hace fascinante. Y lo más curioso es cómo este glitch transforma la relación entre jugador y juego. Ya no solo sigues misiones, observas patrones, anticipas ocurrencias aleatorias, y encuentras diversión en la imprevisibilidad. Cada sesión bajo la lluvia glitch se convierte en una pequeña aventura dentro de la aventura principal, un minijuego de observación y curiosidad donde cada detalle tiene peso. La lluvia, que debería ser solo un efecto ambiental, se convierte en narradora secundaria, acompañante caprichosa que interviene en la historia de manera sutil pero constante. Y aunque sabes que es un fallo, no puedes evitar agradecerlo. Porque sin esa lluvia impredecible, la experiencia habría sido impecable, pero menos memorable. Y tú sabes que las memorias más vívidas en los videojuegos no provienen de la perfección, sino de los momentos inesperados que rompen la rutina. El glitch de la lluvia también te obliga a reconsiderar la relación entre jugador y mundo virtual. Caminas por Hyrule con la sensación de que cada paso puede desencadenar un evento inesperado, como si el juego estuviera jugando contigo tanto como tú juegas con él. La lluvia que cae y desaparece sin patrón aparente convierte cada exploración en un experimento sensorial. Mides la luz, escuchas los sonidos, estudias los reflejos y tratas de anticipar el siguiente movimiento del clima. Un hecho curioso: los glitches en Ocarina of Time no se limitan a la lluvia. Existen errores de colisión, duplicación de objetos y teletransportes inesperados que han sido documentados por comunidades enteras. Sin embargo, la lluvia es especial porque impacta todos tus sentidos simultáneamente: vista, oído y percepción espacial. Mientras otros glitches pueden romper la jugabilidad, la lluvia glitch enriquece la experiencia, convirtiéndose en una especie de obra de arte interactiva dentro del juego. Lo excéntrico es como algunos jugadores han desarrollado estrategias de sincronización alrededor de la lluvia glitch. Por ejemplo, elegir la hora del día o la secuencia de movimiento de Link para aumentar la probabilidad de activarla. Incluso hay videos y guías que muestran cómo replicar la experiencia con cierta regularidad. Es fascinante ver cómo un error técnico se transforma en un desafío creativo que combina intuición, paciencia y un poco de suerte. Los jugadores todavía debaten si estas técnicas son verdaderamente reproducibles o si el factor aleatorio siempre prevalece. Algunos juran haber logrado secuencias perfectas, mientras que otros solo logran versiones parciales. Lo que está claro es que la lluvia glitch funciona como un catalizador, te obliga a mirar más allá de lo obvio, a interactuar con el entorno de manera más consciente y a disfrutar de las pequeñas sorpresas que un juego tan pulido raramente permite. Mientras avanzas, te das cuenta de que la lluvia glitch también altera la percepción temporal. Los ciclos de día y noche parecen desacelerarse o acelerarse dependiendo de cómo interactúes con el mundo. La sensación de control absoluto que tienes en Ocarina of Time se ve parcialmente socavada, lo que genera una especie de humildad digital,
el juego recuerda que, aunque seas protagonista, algunas fuerzas, o bugs, siguen fuera de tu dominio. Y lo más divertido es que, a pesar de la imprevisibilidad, hay un placer profundo en observar cómo los elementos interactúan entre sí. La iluminación, los charcos, los NPCs, los enemigos y la música forman una coreografía que nadie planeó. Es como si el juego se hubiera liberado de sus propias reglas, ofreciéndote un espectáculo único que solo tú puedes presenciar. Al final, entiendes que este glitch no es un defecto, es un recordatorio de que los mundos digitales tienen vida propia cuando menos lo esperas. Cada gota de lluvia imprevisible añade textura, complejidad y emoción a tu viaje. Y aunque Hyrule siga siendo el mismo mapa que conoces, la experiencia se siente completamente nueva cada vez que la tormenta decide comportarse mal. Llegamos a la cúspide de esta travesía bajo la lluvia glitcheada, y tú comienzas a comprender la magnitud de lo que has experimentado. No se trata solo de un fallo técnico ni de un capricho del motor gráfico de la Nintendo 64, se trata de una interacción única entre jugador y juego, donde cada gota de lluvia desobediente añade matices a tu memoria de Hyrule. Es la prueba de que incluso los mundos virtuales pueden sorprender, y que la imperfección tiene su propio tipo de magia. Un hecho curioso, algunos desarrolladores de Zelda han comentado en entrevistas que siempre esperan que los jugadores encuentren caminos inesperados, glitches o no. En cierto sentido, la lluvia glitch es un homenaje involuntario a esa filosofía, aunque nadie la diseñó deliberadamente, el efecto permite explorar la relación entre libertad y programación de manera profunda y divertida. Lo excéntrico es cómo esta anomalía ha trascendido generaciones. Jugadores que vivieron la experiencia original en los años 90 la recuerdan con nostalgia, los que comenzaron a jugar en la era de los emuladores buscan activarla deliberadamente para experimentar la misma maravilla. Incluso se han hecho comparaciones entre versiones japonesas y estadounidenses del cartucho, notando pequeñas diferencias en la frecuencia o el comportamiento de la lluvia glitch. Es fascinante cómo un error técnico puede convertirse en un vínculo intergeneracional. Los jugadores todavía debaten si estas diferencias regionales son significativas o simplemente anécdotas coloridas. Lo que importa es que cada vez que activas la lluvia glitch, el juego ofrece una experiencia sensorial nueva, el agua cae de manera irregular, la música se superpone con sonidos ambientales y cada interacción con el entorno se siente más viva. Para ti, esto se convierte en un ritual nocturno, encender la consola, activar la tormenta y observar cómo Hyrule se transforma en un escenario donde lo inesperado se vuelve memorable. Mientras caminas por los paisajes de Hyrule, el glitch te recuerda que los videojuegos son más que gráficos y misiones. Son espacios de exploración, de experimentación y de conexión emocional. Cada charco, cada destello de luz y cada nota musical errática contribuyen a una narrativa invisible, un relato que solo tú puedes presenciar en su totalidad. Es la prueba de que, aunque la perfección sea atractiva, la belleza a menudo reside en lo impredecible. Al final, la lluvia glitcheada no es un obstáculo ni un error que corregir. Es un compañero, un recordatorio de que los videojuegos pueden sorprender y emocionar de formas que incluso sus creadores no anticiparon. Mientras la tormenta digital cae y desaparece de manera caprichosa, te das cuenta de que cada sesión es única, que cada gota tiene su historia y que Hyrule nunca se verá exactamente igual dos veces. La magia está en aceptar la imperfección, en observarla, y en disfrutarla. Mientras apagas la consola o bajas la pantalla del emulador, sientes que la experiencia bajo la lluvia glitch ha dejado una marca en tu memoria. La imperfección del código, la imprevisibilidad de cada gota, la manera en que la música y la luz se distorsionan, todo eso se combina para crear una sensación de maravilla tranquila. No hay urgencia, no hay presión, solo tú y Hyrule, compartiendo un instante que no se repetirá jamás de la misma manera. Es importante que recuerdes que, aunque la lluvia parezca caótica, todo a tu alrededor sigue siendo seguro. Link no se resbala, los enemigos no actúan de manera letal inesperada y los escenarios siguen siendo navegables. Puedes explorar con calma, observando cómo la tormenta digital decide sus propios caminos y creando en tu mente historias que ninguna guía de juego podrá explicarte completamente. Este es un espacio para la curiosidad y la contemplación, donde cada error técnico se convierte en un aliado para descubrir nuevas formas de interactuar con el mundo virtual.
Cada movimiento que haces bajo la lluvia glitcheada es una oportunidad para observar, analizar y reflexionar. Puedes ralentizar tu ritmo, tomar nota de cada efecto visual, cada interacción de NPCs y enemigos, y entender cómo estos elementos se mezclan para formar un microcosmos impredecible pero coherente dentro del juego. Esta atención al detalle te permite sentir control incluso en medio del caos, y te enseña que la paciencia y la observación transforman cualquier error en aprendizaje y disfrute. Y cuando finalmente decidas cerrar tu sesión, lleva contigo la confianza de saber que la magia de los videojuegos no reside solo en lo planeado, sino también en lo inesperado. Cada glitch, cada anomalía y cada sorpresa forman parte de la riqueza de la experiencia. Te prepara para afrontar cualquier desafío futuro, dentro o fuera del mundo digital, con la certeza de que la imperfección también puede ser hermosa. Respira profundo, siente la calma que deja esta aventura, y permite que la imagen de la lluvia irregular cayendo sobre Hyrule se quede contigo. Es un recordatorio reconfortante de que, aunque los mundos virtuales sean diseñados meticulosamente, siempre habrá momentos que rompan las reglas y nos enseñen a disfrutar de la belleza del azar.